Bueno, me confirman si ven mi pantalla. Sí, señor. Bueno, listo, siendo entonces 20 de mayo a las 8:15 AM, vamos a dar inicio a la segunda webconferencia del programa de Contaduría Pública del curso de Legislación Comercial y Laboral aplicada a los negocios. Vamos a dar primero, pues, sobre unos temas que están incluidos dentro de la guía de aprendizaje referente al derecho laboral, al contrato laboral, a las modalidades de contrato, sobre el periodo de prueba, el contrato de trabajo y sus elementos. Quiero que ustedes les queden estos temas, este refuerzo teórico, para que ustedes se guíen de eso para resolver el, el caso, el paso, y pues si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda sobre la actividad, me la comenten y trataremos de resolverla. Listo. Entonces, vamos a iniciar con esta web. Entonces, el derecho laboral en Colombia. El derecho laboral es un derecho protector de los trabajadores que busca el equilibrio de los factores de producción, capital y trabajo, al garantizar que las fuentes de empleo y la productividad permitan un nivel de vida digno del trabajador y su familia, al regular la relación laboral y obligaciones entre empleado y su empleador. Se podría resumir que es el conjunto de normas jurídicas que regula el trabajo asalariado y el sistema de relaciones laborales. ¿Qué concepto tienen ustedes de derecho laboral? Les hago esa pregunta. Cualquiera puede responder. Perdón, profe, qué pena. ¿Puede repetir la pregunta? Es que se me va el audio. Gracias. ¿Qué concepto tienen ustedes de derecho laboral? ¿Para qué creen que se sirve? Pues como dice la misma palabra, es como el derecho que, que ejerce o como las leyes que tiene el tema laboral. Sí, me lo veo así. Sí, sí, bueno, digamos que podría ser un concepto, así si les preguntan, puede ser que son las normas, ¿sí?, que regulan la relación entre el empleado y el empleador. Podría resumir de esa manera. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos y el espíritu de la norma del derecho laboral es la protección al trabajador, que no se le violen sus derechos y que no se vea denigrado. Que el derecho laboral no ha sido siempre, digamos, un constante en el derecho, sino es que ha ido evolucionando a través del tiempo. Ustedes saben que desde los tiempos antiguos no había como tal un empleado, sino un esclavo. Estos fueron, digamos, esos derechos de esas personas que se fueron dando a través del tiempo, fueron evolucionando y solamente a partir del siglo XIX fue que se fueron, digamos, ejerciendo en el siglo XX a principios, fueron exigidos a través de huelgas, revoluciones industriales, ¿sí? Entonces se fueron consolidando a través del tiempo. Vamos a mirar digamos, esas características del derecho laboral. El derecho laboral tiene inclinación garantista, necesidades y requerimientos de los trabajadores, donde la versatilidad, movilidad y actualización del sistema jurídico son fundamentales dado su contenido social e incidencia sobre las reformas políticas del sector. Entonces, elementos del derecho laboral, que es dinámico, que está en constante evolución de acuerdo al proceso socioeconómico, que es social, ya que sus fundamentos apuntan a representar el interés general, y es expansivo porque surgió competencias hasta actualizarse en crecimiento. Competencias bajas hasta actualizarse y seguir en crecimiento. Esas serían las características: dinámico, social y expansivo. Entonces, principio del derecho laboral. Los principios son definidos como axiomas esenciales sobre las cuales se cimenta la aplicación de las normas jurídicas. Actualmente se hace indispensable replantearlos e interpretarlos dadas las características actuales del entorno: movilidad,
migración, intermediación, temporalidad de los vínculos laborales. Se tienen que tener en cuenta todos estos principios para crear la norma laboral que relacione la actividad eh, de los empleados y los empleadores. Entonces, estos son los principios definidos para el derecho laboral. El principio de favorabilidad, que trata que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad según el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto está establecido en el artículo de este principio. El otro principio, el principio de indubio pro operario, que este existe cuando en caso de que una sola norma o dos o más interpretaciones diversas aplicables al mismo hecho concreto se toma la interpretación más favorable para el trabajador. Eso ocurre cuando, digamos, que en un caso particular existen, digamos, normas que podrían interpretarse, pero se va a escoger siempre la más favorable para el trabajador. Siempre va a prevalecer la que beneficie más al trabajador. ¿Listo? Bueno, siguiente principio. El principio de primacía de la realidad sobre la forma. Consiste en hacer prevalecer las condiciones reales del trabajador sobre las condiciones formalmente pactadas por los sujetos laborales. De este principio se ha estructurado la figura del contrato realidad, una figura que en la sesión pasada de CIPAS web, creo que Blanca también estuvo hablando de eso, de que muchas veces digamos, personas que están contratadas por prestación de servicio, ¿sí? Prestan ese servicio, pero teniendo en cuenta los elementos que existen dentro del contrato laboral, que lo vamos a ver, que es el de subordinación, de salario y prestar la actividad presencialmente. Entonces, cuando pasa eso, prima la realidad sobre la forma. Puede ser una forma de contrato X, pero si la realidad es otra, es lo que va a primar en el momento de, digamos, de juzgar qué es lo que había sobre eso. Listo, entonces, otro principio, el principio de estabilidad. Certidumbre que debe existir al trabajador hasta que haya observancia de las condiciones fijas por la ley en relación con su desempeño. No será removido del empleo. Siempre se busca de que el trabajador tenga una estabilidad laboral, que tiene que, digamos, probarse que esté realizando un mal trabajo o que incumplió con las obligaciones del trabajador. Entonces, mientras tanto, va a existir la estabilidad del trabajador y se le va a proteger. Irrenunciabilidad, es otro principio. A los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. No se puede, digamos, en caso tal, las normas establecidas es el salario mínimo. Ningún trabajador puede ser remunerado con un valor, con un dinero menor al valor al salario mínimo vigente. Entonces, no se puede renunciar, el trabajador no puede renunciar a recibir menos de lo que es un salario mínimo legal mensual vigente. Un ejemplo de ese principio. Otro principio, mínimo de derechos y garantías. Consiste en mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores en aras de no desmejorar su calidad. ¿Sí? Entonces, esos son los principios definidos para el derecho laboral. Blanca, ¿quieres participar? Sí, profe, gracias. Esto, con respecto al anterior que informó que no pueden como contratar es más abajo de un salario mínimo legal vigente. Hay, hay trabajadores o no sé, hay como roles de trabajo que sí permiten eso, como por ejemplo los domiciliarios. Ellos, por ejemplo, ganan menos de un salario mínimo legal vigente y dicen que el resto son por comisiones, ¿sí? O sea, así lo manejan y pues eh, ellos aceptan porque, digamos, o tienen la necesidad o siempre han trabajado así, pero sí hay trabajos
en que los contratos son por debajo del mínimo legal vigente y se maneja por comisiones, profesor, se maneja Sí. por bonificaciones. Entonces, ahí le rellenan, digamos, el salario. Entonces, ellos, por eso uno los ve en la calle corriendo como loquitos, disculpe la palabra, pero eso es, ellos quieren entregar todos los pedidos, pues con la mayor prontitud, porque entre más pedidos ellos hagan, pues más van a completar su salario mínimo. Esas son como las condiciones de la empresa y uno mira, ¿sí? A uno le proponen, la empresa dice, le tengo esto, y uno mira si acepta o no. A veces la necesidad, pues hace que se incurra en ese error. Y como yo firmo un contrato bajo esas condiciones después, pues no hay nada con respecto al derecho de laboral, ¿sí? No hay nada que le diga a uno, vea, disculpe, pero eso no es así, señor contratista, señor contratante, que son las empresas. Eso no se puede hacer así porque la ley dice esto. Sí, disculpe, pero mira, aquí tengo el contrato y él aceptó bajo estas condiciones. Mi empresa funciona así, de esta forma. Y si vienen a hacer cuentas y con liquidación y todo eso, pues ahí completa y rellenan pues el salario mínimo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, no entregan tantos domicilios o no hacen como su meta y todo eso, pues no ganan el salario mínimo. Entonces sí puede haber la posibilidad de que hayan contratos así con menos de un salario mínimo legal vigente. Bueno, mire, por eso está la discusión en este momento sobre la mesa, sobre las empresas domiciliarias, porque lo que buscan es que ellos tengan la posibilidad, o sea, que tengan la base de salario mínimo, porque es que en el trabajo formal no se puede devengar menos del salario mensual vigente, salario mínimo. Entonces, eso es la discusión si este trabajo es informal o es formal. Si bien algunas empresas domiciliarias, como digamos Rappi o otras empresas domiciliarias, le hacen firmar el contrato al trabajador y éste acepta, lo que está en discusión es eso, de que si esos contratos son legales, ¿sí? Porque estarían violando ese principio, digamos, de irrenunciabilidad o del mínimo de derechos y garantías, ¿sí? Porque según la norma y según los principios laborales, ningún trabajador, ningún empleado puede devengar menos del salario mínimo legal mensual vigente. Y esa es, digamos, la controversia que hay con esas empresas domiciliarias que hacen que los empleados firmen y lleguen, digamos, al salario mínimo es por el trabajo, por las comisiones. Pero ellos deberían tener un salario base que sería el salario mínimo y no podría ser menos sobre eso. Entonces, están si es trabajo informal o es formal. Entonces está la discusión servida y pues eso es lo que se está tratando de mejorar en la reforma laboral. De que quede claro eso de sobre ese tipo de Pe- empleo, qué es lo que debe ser. Perdón, profe, ¿y qué es trabajo formal? Si tienen un contrato, Bueno, tú sabes tienen que unas especificaciones. actualmente en Colombia y se ve mucho el trabajo informal, digamos, es más, yo creería que lastimosamente el 60% del trabajo en Colombia es informal. El informal es el que tú ves, digamos, cuando, digamos, tú ves, vas al centro y ves a la gente vendiendo en la calle, Y ellos o ves son los su locales. propio jefe. Es que Sí, allí exacto, es pues, la diferencia, profe. Es que informal, lo veo yo, que informal es cuando yo soy mi propio jefe y yo soy la que me pongo mis metas y yo soy la que no tengo, pues nada, ninguna subordinación ni trabajo para ninguna empresa. Pero en pero este tú caso es sabes, diferente porque ellos sí están subordinados por una empresa y tienen un contrato, o sea, ese es un contrato formal. Esa sí, será la diferencia. Informal es cuando es el vendedor ambulante, cuando es, bueno, la persona que está por lo general siempre deambulando en la calle de una u otra forma, pero ellos no tienen jefe, ellos son solitos, ¿sí? Eso, por eso lo llaman informales, por eso, porque no tienen nada que ver con nadie, ni una empresa, ni otra persona, ni nada. Pero en cambio ellos sí, porque ellos sí tienen una empresa que los está contratando y los está subordinando y aparte de todo les está contratando, ¿sí? Ellos sí firman un contrato. por ejemplo, sí, pero mira que, digamos, empresas como Rappi, ellos dicen que no hay una subordinación, una supuesta subordinación. Eso es lo que se quiere revisar, porque es que
las empresas manifiestan que no hay subordinación, que ellos manejan su tiempo y su horario, pero ellos están, digamos, en la realidad es otra. Y ahí también está el principio de primacía de la realidad sobre la forma, de que ellos, para poder llegar a ese salario, ellos tienen que cumplir, digamos, con un tiempo ejerciendo la actividad y eso podría cumplirse como horario. Entonces, ahí habría una, digamos, una subordinación y un cumplimiento del horario que son elementos esenciales del contrato de trabajo. Entonces, ahora de lo que te estaba diciendo, el trabajo informal, hay muchas, digamos, establecimientos que contratan de manera informal. Digamos que llega un establecimiento en el centro que vende ropa y contrata personal y no le están pagando el salario mínimo. A veces le pagan 800.000 pesos, 700.000 pesos. Eso es un trabajo informal también. Y ahí cumple horario y es subordinada la persona porque recibe órdenes, pero en sí no se cumple digamos, ese mínimo de derecho, esa renuncialidad que no puede recibir menos del salario mínimo. Entonces, eso también entraría como trabajo informal. Entonces, sobre el domiciliario, así como ese, hay otros ejemplos de trabajo informal en donde ese derecho, digamos, esos principios no se están cumpliendo. Y ahí es donde vienen las demandas laborales. En los restaurantes, por ejemplo, contratan cocineros y cocineros o meseras y no le pagan el salario mínimo. Ellos eh, no están exentos de una demanda laboral, ¿sí? No le pagan las prestaciones sociales. Entonces, ellos pueden demandarlo. Pueden ir a una inspección de trabajo y lo pueden demandar. Y si tienen las pruebas y todo de que cumplían y digamos que con los elementos esenciales del contrato de trabajo, podrían demandarlo. Entonces, eso es lo que, bueno, la realidad del derecho laboral, los principios de derecho laboral y la realidad, pues, también que se ve. Julia, ¿quieres decir algo? Sí, profe, en el caso de lo que usted nombra de los restaurantes, yo vivo en Chiriguana y eso pasa mucho allá. Conozco un caso particular de una señora que trabajó en el consorcio y a ella, pues, aparte de que no le pagaban el salario mínimo, a final de año no le dieron liquidación porque le salieron, o sea, prácticamente se la embolataron. Le dijeron que cómo es que las ventas habían estado pesadas, que no tenían recursos, o sea, se aprovechan mucho de la necesidad de la gente. Yo digo en ese caso, igual a ellas no les hacen contrato, o sea, simplemente las contratan y ya. ¿Cómo demandan esas personas sin un soporte de que sí trabajaron de cierto tiempo, digamos, para exigir es que no se le vulneren esos derechos? Ok, sí, por eso está el principio de primacía de la realidad sobre la forma, ¿sí? Digamos que hubo un contrato verbal donde supuestamente ella iba a cumplir, iba a trabajar, a cumplir una labor y eh, no iba a demorar una jornada laboral completa, sino medio tiempo o solamente eran 2 horas mientras hacía, digamos, la comida y esas cosas. O sea, lo que tienes que demostrarlo con testigos, pruebas, testimonios, sí se puede probar. Eso obviamente tiene que decidirlo el juez y pues la primera etapa como requisito de parcialidad en esa demanda es la conciliación, ¿sí? Pero sí se puede demostrar. Ahí dentro de las pruebas se puede colocar los testimonios de personas, de vecinos, personas que estén ahí atentos a la situación y que sean testigos y que lo hagan a través un testimonio juramentado. Entonces, sí se puede demostrar. Blanca, ¿querías decir algo más? Sí, profe, en el caso de la compañera, ¿es cierto que existen los contratos de palabra? O sea, me contrató de palabra y lo que el profesor dice, ya vengo yo a demostrarle efectivamente pues con los clientes o con las mismas compañeras en que yo cumplía pues como un horario y me imagino que debe haber, digámoslo, como constancia de que recibía el dinero. Algo les harán firmar a ellas o una Sí. transacción, alguna cosa que se pueda demostrar lo que el profesor dice como pruebas a que sí fue verdad que yo presté el servicio allí, pero sí pueden haber contratos de palabra, ¿cierto? Así es, contrato verbal. Eso lo vamos a ver ahorita en las modalidades de contrato y vamos a mirar las recomendaciones que nos dan. Generalmente ustedes cuando vayan a trabajar
y también, digamos, con todo tipo de contrato, la recomendación es que se haga por escrito. Pero sí, sí existe contrato verbal. Vamos a mirarlos más adelante y estaremos resolviendo esa duda. Listo. Seguimos, porque hay bastante material, es unos temas muy chéveres que les sirven a ustedes, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, contrato de trabajo y sus elementos. El contrato de trabajo es un documento en el que una persona natural se pone de acuerdo con otra, ya sea natural o jurídica, para ejecutar una labor mediante la continua subordinación a cambio de una remuneración o salario, según el Código Sustantivo del Trabajo. Existen tres elementos esenciales del contrato de trabajo, que serían actividad personal del trabajador, subordinación, remuneración o salario. Estos son los tres elementos que deben existir para que sea contrato de trabajo. Entonces, actividad personal del trabajador. Esta es la prestación del servicio o ejecución del trabajo personalmente por el trabajador contratado. Tiene que hacerlo personalmente el trabajador. Segundo elemento, que haya una subordinación, que es la obligación que tiene el trabajador de acatar las órdenes que le imparta su empleador. ¿Sí? Y la remuneración, que es la que corresponde a la contraprestación económica que recibe el trabajador por su trabajo, comúnmente conocida como salario. Entonces, que quede claro los tres elementos esenciales para que haya un contrato de trabajo: actividad personal del trabajador, subordinación y remuneración. Ahora, lo que les comenté, vamos a ver las modalidades del contrato de trabajo, que puede ser contrato verbal o contrato escrito. Entonces, el contrato de trabajo formal puede ser escrito o verbal. Y según el artículo 37 del Código Sustantivo de Trabajo, un contrato de trabajo no requiere de formas especiales para su validez, por lo que no requiere ser presentado ante notario o firmado por testigos. Es suficiente con la voluntad y el acuerdo de las partes. Respecto al contrato de trabajo verbal, dice el artículo 38 lo siguiente: cuando el contrato verbal sea verbal, el patrono y el trabajador deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos, que son tres. Primero, la índole del trabajador y el sitio en donde ha de realizarse. Segundo, la cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea o destajo o cualquier otra. Y los periodos que regulen su pago, la duración del contrato. El tercer elemento es la duración del contrato. Entonces serían esos tres, digamos, elementos que deben contenerse para que pueda ser un contrato verbal, que es dónde se va a realizar, dónde va a realizarse la tarea, dónde se va a realizar el trabajo, la cuantía y forma de remuneración, el salario, cómo va a ser, qué forma se va a pagar. Eso hay que dejarlo claro también en el contrato verbal. Y el tercer elemento sería la duración del contrato. Entonces, es lo mínimo que se pide para que haya un contrato verbal. ¿Listo? Eso es lo que ahorita estábamos como preguntando, Blanca, del tema del contrato verbal que existe, que digamos que de palabra, ese es el contrato verbal y tiene que tener esos tres elementos. Bueno, seguimos. Entonces, ahora veamos el contrato de trabajo según la duración. El contrato de trabajo se puede celebrar por un tiempo determinado o por un tiempo indefinido. En referencia a esto, el artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo señala lo siguiente: que la duración, según la duración, el contrato de trabajo puede celebrarse por un tiempo determinado, por el tiempo que dura la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Entonces, contrato de trabajo según la duración. Puede ser a término indefinido, a término fijo, por obra o labor contratada o ocasional. Pueden ser, existen esos tipos de contratos según la duración. Entonces, veamos ahora el contrato de trabajo a término indefinido, el cual está regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo y lo define de la siguiente manera: el contrato de trabajo
no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. ¿Sí? Y segundo, el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia de trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el patrono lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirse solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8, numeral 7, que para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. Entonces, el contrato a término indefinido es ese, el cual va a durar, digamos, cuando no es todo el tiempo, digamos que sea posible, siempre y cuando no esté determinada una obra, una labor, sino es que se contrate a la persona y la forma para que se acabe este contrato indefinido es que sea a través de aviso que él renuncie voluntariamente o que haya un despido por justa causa por parte del empleador que vea que se incumplieron las obligaciones del trabajador. Pero en general este tiene mucha estabilidad y de que si quiere, digamos, dar por terminado este contrato del trabajador, tiene que decirlo con una antelación no inferior a 30 días. Entonces, ese sería el contrato a término indefinido. El contrato de trabajo a término fijo está contemplado en el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual lo define que el contrato a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Ahora lo vamos a explicar mejor. No obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año y así sucesivamente. En el parágrafo del artículo 46 nos dice que el contrato de término fijo inferior a 1 año, los trabajadores tendrán el derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que sea esta. O sea, a los meses. De acuerdo a los meses trabajadores, ellos tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción a esa cantidad de meses. Bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el contrato a término fijo y el indefinido? Una de las diferencias sería la formalidad, en el cual el contrato a término fijo solo se puede pactar por escrito. El contrato a término indefinido puede ser verbal o escrito. En la indemnización en el contrato a término fijo es proporcional al tiempo que faltare para terminar el contrato. En cambio, la indemnización en el contrato a término indefinido es proporcional a la antigüedad del trabajador. ¿Sí? Digamos que en este caso, la indemnización, digamos que el contrato a término fijo estaba a 3 años. ¿Sí? Y digamos que en el primer año pasa algo y despiden sin justa causa al trabajador. Entonces la indemnización no solamente va a ser del año que trabajó, sino de los 3 años, de los 2 años faltantes. Entonces, el tiempo que estaba establecido en 3 años, de ese tiempo, va a ser la indemnización, los 3 años. En cambio, la indemnización en el contrato indefinido es proporcional a la antigüedad del trabajador. Entonces, si llevaba año y medio trabajando, solamente se le va a indemnizar ese año y medio. ¿Sí? Entonces, sería la explicación a la indemnización y es la diferencia entre la de contrato a término fijo y a término indefinido.
Y otra diferencia sería la renovación. Todo contrato a término fijo es susceptible de ser renovado, mientras que el contrato a término indefinido no requiere renovación. Serían las diferencias. Derly, ¿quieres participar? Sí, profe, una consultica. Cuando hablamos de la indemnización, pues he visto en algunas liquidaciones que por un año, o sea, como que determinado el tiempo, eso es lo que usted habla de la proporcionalidad para hacer la liquidación. Eso maneja unos tiempos que por determinado tiempo le deben de liquidar un valor y así sucesivamente. ¿Aplica ahí en lo de la indemnización? Lo he Sí, visto en alguna liquidación. hay que revisar, bueno, por eso lo dije, depende del tipo de contrato. Si era término fijo, sí, no solamente se indemniza el tiempo que laboró, sino se indemniza el tiempo que le faltara para cumplir el contrato. Digamos que el contrato era de 3 años, como puse el ejemplo, y llevaba 2. Entonces se indemniza ese año también, ese año que le faltaba por cumplir, mientras que a término indefinido solamente se indemniza proporcionalmente al tiempo que llevaba trabajando, digamos que solamente 1 año. Entonces se indemniza de acuerdo al año que se llevaba laborando. ¿Sí? Ah, ok. Y actualmente para uno, digamos, uno todavía tiene que dar un preaviso, o sea, tanto el empleador como el empleado, para la terminación de un contrato. Así es, así es. Ahí lo vimos, como dice acá, que es con 30 días de anticipación, digamos que para terminar vencimiento. Entonces, si a término indefinido, tiene que dar un preaviso de 30 días para que, digamos, el empleador busque una persona para que lo reemplace, pero si no se cumple esos 30 días, se prorroga inmediatamente. Perdón, si el contrato sigue. Tiene que ser 30 días con anticipación, que dé un preaviso del empleado de que va a dar por terminado el contrato a término indefinido. Y Y a como término fijo, empleado nosotros, ¿sí? Dime. como empleado también tenemos que entregar ese preaviso con ese tiempo o puede ser con menos tiempo. 30 días, 30 días. O, bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, ahora hablemos de la renovación del contrato de trabajo a término fijo. Entonces, todo contrato de trabajo a término fijo es susceptible de ser renovado una vez haya expirado el tiempo de duración pactado. Según el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, el contrato de trabajo a término fijo tiene una duración máxima de 3 años, pero se puede renovar indefinidamente por un término que en ningún caso supera los 3 años. No obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año. Un ejemplo de lo que estoy diciendo. Digamos que el primer contrato es de 6 meses. Entonces, la primera prórroga, que es el segundo contrato, tiene que ser de 6 meses. El tercer contrato, digamos que se renueva por 6 meses, ¿sí? Y la tercera prórroga por 6 meses. Entonces, el quinto contrato solamente se puede prorrogar 3 periodos iguales. Entonces, si el primer contrato era 6 meses y se renueva, puede ser mínimo 6 meses, 6 meses, 6 meses, pero ya el quinto contrato tiene que ser de 1 año. No puede ser inferior a 1 año, no pueden ser otra vez 6 meses, ¿sí? Entonces, tiene que ser mínimo 1 año y este debe renovarse por 1 año y así sucesivamente. Entonces, cuando se cumpla el año, después de ese quinto contrato que se renovó, no puede ser que después, no, de 10 meses, 6 meses, no. Tienen que seguir 1 año, 1 año y 1 año. ¿Sí? Y máximo 3 años. Digamos que después de este quinto contrato, entonces se renueva por 3 años. Entonces, pues los siguientes tienen que ser 3 años, 3 años, 3 años. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de trabajo que es el contrato de obra o labor. Este contrato de obra o labor puede ser asimilado o entendido como un contrato a término fijo
El mismo puede ser de forma verbal o escrita. En cuanto que terminada la obra, se sobreentiende que termina el contrato de trabajo. Por lo tanto, no representa problema alguno pactado verbalmente, ¿sí? Entonces, en eso no hay lugar a preaviso, ni a reuniones, ni nada de eso, porque digamos que yo te contrato para que me hagas, digamos, un, una mesa o me hagas en la sala un trabajo, una obra en la casa, una cocina, una sala o un patio. Entonces, se contrata por esa obra y una vez terminado, se da por terminado. O sea, si una vez terminado la obra, se ha terminado ese contrato, ¿sí? Entonces, un ejemplo, se puede pactar un contrato de trabajo por obra o labor contratada cuando sea pintar o un edificio o construirlo, pues se identifica claramente la actividad a realizar y su finalización. Pepito Pérez fue contratado para construir una casa. Entonces, una vez terminada la casa, se termina el trabajo. ¿Para qué va a seguir contando con con una persona que fue contratada para construir una casa de una vez terminada? Ya termina el contrato laboral, ese contrato de obra o labor. ¿Listo? Entonces, ahora hablemos del contrato. Blanca, ¿quieres participar? Profe, discúlpeme, es que pues a mí me cabe una duda. Lo que pasa es que yo manejo personal de seguridad, ¿sí? Y resulta que a ellos, ellos tienen un contrato a término no, a hora y labor, supuestamente. Entonces, los mandan a un puesto X, ellos cumplen con ese contrato a cabalidad por los años que sea, ¿sí? Porque las empresas pueden durar años en las copropiedades. Entonces, cuando ya se termina el contrato con ellos, a ellos les terminan ese contrato y dicen, pues se terminó como la labor en ese puesto. Y si van a ir a otro puesto, pues le hacen otro contrato a hora y labor. ¿Es viable? O sea, después de tantos años, o este no es igual que el No, contrato a término fijo, que después de tanto tiempo, lo que tengo entendido es que se vuelve también como contrato indefinido, ¿cierto? Si se pasa todo, por ejemplo, un año, y si pasa más de los 3 años, y si pasa más de los 6 años, creo yo, se vuelve a término indefinido, no. ¿o cómo? Contrato indefinido es contrato indefinido, pero no por obra, porque es que se especifica dentro No, del no, no, contrato profe. Que de si el que, contrato a término fijo, si el contrato a término fijo, después de que se terminen los tiempos que se pactan laboralmente, después, por ejemplo, a término fijo durante 10 años, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, ya automáticamente después de ciertos años se convierte en, en contrato indefinido, ¿o no es así? ¿Y qué pasa mira, con este labor? o que lo que vimos ahorita, el contrato a término fijo no puede ser superior a 3 años. ¿Sí? Lo máximo dentro del contrato a término fijo se coloca dentro del contrato que es máximo 3 años. Si digamos que tiene que seguir el trabajador con la empresa, se renueva indefinidamente, ¿sí? Ah, bueno, Hasta, y ¿después de pueden cuánto pasar tiempo? 15, 20 años trabajando, pero se renueva. Sí, por Si eso, ya quieren hacer un pero contrato a término indefinido, sería otro contrato, ¿sí? Pero si es a término fijo, es a término fijo. Ahora, lo que me hablaste al principio del tema de contrato hora-labor, digamos un ejemplo que se contrate a un personal para meter la tubería, digamos, de una contratista, se contrata para que cambie la tubería de Ecopetrol, digamos, un ejemplo. Digamos que esa obra demore 1 año, 2 años a realizándose, pero una vez terminadas esa obra por la cual él fue contratado, hasta ahí llega, ¿sí? No se puede renovar, no se puede hacer otra, al menos que lo contraten para otra obra, digamos, con la misma empresa, y vaya a otra parte a seguir cambiando la tubería. pero ellos O siguen con la misma empresa, o sea, ellos siguen con la misma empresa, pero firman un contrato de acuerdo, pues, a dónde vayan a ir. O sea, pueden pasar 7 años, un ejemplo, ¿sí? Entonces, durante 7 años estuvieron prestando el servicio allí en ese sitio, bajo obra y labor, pero automáticamente a los 7 años ya se terminó el contrato
con ese contratista, y automáticamente entonces la empresa les dice, bueno, muchachos, nos vamos para otro lado a prestar el servicio, pero me tienen que firmar otro contrato de hora y labor, Sí. porque allá, sí, entonces sí cabe esa posibilidad. Sí, digamos que cuando se termina la obra, ¿sí? A veces pasa que inmediatamente o a los 3 meses, se va a hacer, digamos, el ejemplo que puse ahí ahorita. Entonces la línea de la tubería esta se cambió, se acabó la obra, pero van a hacer otra obra en otro lugar, donde también se tiene que cambiar la tubería. La empresa puede llamar a las mismas personas que, digamos, realizaron un buen trabajo, ¿sí? Para que vayan hasta allá y realicen, pero ya sería otro contrato diferente. Lo que me estás comentando, están haciéndolo bien porque pueden estar allá, digamos que la otra obra sea más corta, demore 6 meses, 3 meses, entonces se contrata por ese tiempo para realizar esa obra. Más que todo cuando se van a hacer ese tipo de cosas, ¿sí? No como, digamos, prestar otro tipo de servicio, pero más por eso se llama contrato por obra o labor, es para realizar esa obra, no funciones diferentes a eso. ¿Listo, Blanca? ¿Quedó Sí, un poco señor, más claro? gracias. Bueno, gracias por tu participación, me gusta eso. Y esa es la idea de estas webs, de aclarar dudas, de aportar y que no solamente sea yo hablando, sino ustedes participando también y apropiándose de esto. Muchas gracias. Bueno, entonces, contrato por trabajo accidental u ocasional. Entonces, un trabajo se considera ocasional o transitorio cuando se trata de una actividad que regularmente no es desarrollada por la empresa, que es accidental, solo se da de vez en cuando. Entonces, características. El contrato ocasional debe pactarse por escrito. Es un contrato de corta duración inferior a un mes y en actividades diferentes al objeto social de la empresa. No es obligatorio al preaviso para la no renovación del contrato. Y otra característica es que los trabajadores ocasionales gozan de todos los derechos propios de una relación laboral. Sí, entonces está el contrato por trabajo accidental u ocasional. ¿Sí? Digamos que una empresa dedicada, digamos, de alimentos, ¿sí? Necesita buscar a una persona que le haga algo diferente, pero dentro de la empresa, arreglar algo o hacer algo. Entonces, es un contrato accidental o ocasional. No es digamos, la empresa lo contrata, pero no para cumplir el objeto social de la empresa, sino para cumplir otra función diferente dentro de la misma empresa. Entonces, ahí se da y pues están las características que mencionamos anteriormente de ese tipo de contrato. Entonces, vamos a ver unos ejemplos o situaciones que conllevan y no al origen de un contrato de trabajo transitorio u ocasional, para dejar claro ese tipo de contrato. Entonces, el caso de una empleada de servicio que va un día cada mes a la casa de su empleador a realizar aseo general es una actividad regular, se hace cada mes y es una actividad propia de una casa de familia. Por lo tanto, en ningún caso será ocasional. Entonces, no es contrato de trabajo ocasional o transitorio. Para que, digamos, si se da esa duda, entonces que quede claro que cuando una empleada de servicio va a hacer aseo ocasionalmente, no es un trabajo ocasional o transitorio. Otro ejemplo, cuando el empleado que es contratado para hacer un reemplazo de otro empleado que se ha ido a vacaciones, puesto que el oficio que el empleado nuevo hará no es transitorio ni ocasional, es un oficio constante realizado por la empresa. Entonces, no es un contrato de trabajo ocasional cuando se llega a reemplazar a una persona dentro de una empresa. Y ahora, cuando un almacén de electrodomésticos necesita realizar algunas instalaciones eléctricas y para ello contrata a un trabajador que le toma 2 o 3 semanas, este sí es un contrato de trabajo ocasional o transitorio. ¿Sí? En este caso sí habría un contrato de trabajo ocasional o transitorio. Conclusión, el hecho de contratar ocasionalmente a un trabajador para que realice una actividad rutinaria no se convierte en un trabajo ocasional
o transitorio. ¿Listo? ¿Quedó más claro eso? Entonces, ¿sí, Blanca? No, profe, a mí no me quedó claro, discúlpeme. ¿Y por qué el señor sí tiene un contrato ocasional? Sí, nada más es como de paso también. ¿Y por qué Por la eso, señora del aseo digamos no? que en la empleada de servicio, el primer ejemplo, ella hace eso regularmente, ¿sí? Ella hace eso regularmente, hace hacia la casa, va a la casa y, digamos, periódicamente ya está estipulado que, digamos, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana o una vez al mes, 2 veces. Entonces ya hay una regularidad en eso, ¿sí? Ya hay una regularidad, entonces ahí, entonces no es un contrato de trabajo ocasional o transitorio. En caso, digamos, en el segundo caso, que un empleado es contratado para reemplazar a alguien que llevaba digamos, una regularidad y es un trabajo definido, digamos, dentro de la empresa y esa persona, digamos, que se fue de vacaciones y entra otra persona a reemplazarlo, no es un un contrato de trabajo ocasional. Entonces, a él tiene que hacerle un contrato de trabajo, digamos, por el tiempo, digamos que cuando ustedes, no sé si alguna de ustedes o alguien reemplaza a una persona que se fue de vacaciones, se le hace un contrato. En cambio, en este que el objeto social de la empresa electrodoméstico o de una empresa, eh, digamos, es vender electrodomésticos o vender colchones, pero se necesita hacer digamos, unas instalaciones eléctricas o cámaras de seguridad, digamos, una instalación de cámaras de seguridad dentro de la empresa. Se contrata a esta persona para que haga esas instalaciones y eso demora 2 o 3 semanas. Entonces, ahí sí es un contrato de trabajo ocasional o transitorio, porque eso no va a volver a pasar, ¿sí? O no se tiene conocimiento de cuándo vuelva otra vez a necesitarse esa persona. Pasar 10 años con esas instalaciones eléctricas, 5 años. Entonces, eso solamente es que algo va a pasar una vez, que lo necesitan para hacer esa función, esa instalación y listo. Diferente a la empleada tiene regularidad y diferente al empleado que trabaja dentro de una empresa o que viene reemplazando a una persona que viene trabajando. Se le hace un contrato laboral a término fijo. ¿Sí? Ya entendí, pero ahorita utilizó una palabra pues que es como la clave para entender eso. Exactamente como dice, no, en esto es concurrente, ¿sí? Lo entendí, y allí es eventual. Entonces, eso es como la diferencia y ahora sí lo entendí, profe, gracias. Faltaba la Bueno, palabrita. bueno, muchas gracias. Julia, alzaste la mano, creo. Sí, profe. Entonces, los contratos ocasionales, ¿el tiempo máximo es un mes o puede ser más? No, puede ser menos de un mes. Ahí está la característica, una de las características esenciales de este contrato es que tiene que ser inferior a un mes, ¿sí? Entonces, si demora más de un mes, o sea, ya tendríamos que ver que no es digamos, un contrato ocasional, sí, pues, sino más bien puede ser un contrato de obra, ¿sí? Porque está haciendo ya algo que demore más de un mes y termina y listo. Pero no puede ser, tiene que ser inferior a un mes. ¿Listo? Ah, ok. Profe, pero en realidad cuando son esos contratos ocasionales a las personas, por el tiempo que es tan corto, incluso si son por días, no los afilian. Pues yo he conocido casos de empresas que dicen, pues, no, apenas vas a trabajar 20 días, ya, no los afilian a la seguridad social. Sí, pero este contrato debe tener y gozan de todos los derechos propios de una relación laboral. Sí, pero lo que tú dices es cierto, se da así. Bueno, vamos a seguir porque queda bastante, la verdad, bastante material bueno, esperemos que esto les sirva a ustedes mucho, tanto en lo personal como en lo profesional. Es muy interesante este tema, que todos, digamos, en algún momento somos empleados o en algún momento también pues, vamos a ser empleador. Entonces, esta información nos va a ser de mucha utilidad. Está por último el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es un contrato especial
que busca ofrecer a los estudiantes universitarios o educación para el trabajo y educación de desarrollo humano la posibilidad de validar sus conocimientos teóricos, ¿sí? El decreto 1072 de 2015 define las características del contrato de aprendizaje en los siguientes términos. Nos dice que es una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral sin subordinación y por un plazo no mayor a 2 años en la que una persona natural recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que adquiera la formación profesional metódica y completa. Entonces, ese es el contrato de aprendizaje. Y ahora un contrato, vamos a ver un contrato de trabajo. ¿Cuál es el contrato de trabajo en trabajadoras de servicio doméstico? Entonces, se entiende como servicio doméstico el desarrollo de actividades relacionadas con el hogar del empleador. Solo las personas naturales pueden prestar este servicio, este tipo de servicio, puesto que el servicio está directamente relacionado con el hogar, la casa habitación, y solo las personas naturales pueden tener hogar y casa de habitación. Un contrato de trabajo con trabajadores de servicio doméstico tiene las mismas características y conllevan las mismas obligaciones y derechos que cualquier otro contrato de trabajo. El contrato de trabajo con los empleados del servicio doméstico puede ser verbal o escrito, a término fijo o a término indefinido. Es importante recordar que cuando el contrato expresamente no se manifiesta que se trate de un contrato a término fijo, se entenderá como indefinido, ¿sí? El Código de Sustantivo de Trabajo no regula expresamente la jornada de trabajo de los trabajadores del servicio doméstico, pero la Corte Constitucional, en la sentencia C-372 de junio de 21 de 1998, afirmó que la jornada no puede exceder las 10 horas diarias. Igualmente, que tiene derecho a descansos dominicales y festivos, lo que permite concluir que en términos generales, para los trabajadores del servicio doméstico les aplica la norma general sobre la jornada de trabajo. Digamos que también hay algo que pasa muy comúnmente, que muchas veces cuando se quedan a trabajar y a vivir las empleadas domésticas, hay un pago en especie, se llama, esa es la figura. Pago en especie, y pues se les descontan lo que es la habitación, la alimentación y eso a lo que es la, digamos, el salario de ese empleado de servicio doméstico. Ahora veamos el periodo de prueba. El periodo de prueba es definido en el artículo 76 del Código Sustantivo de Trabajo como la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene como objeto, por parte del patrono, apreciar las actitudes del trabajador y por parte de este la conveniencia de las condiciones de trabajo. Entonces, las características del periodo de prueba. Entonces, primero, que el periodo de prueba no puede ser superior a los 2 meses, y en contratos a término fijo no puede ser superior a la quinta parte del contrato. Esto está estipulado en el artículo 78 del Código Sustantivo de Trabajo. Debe ser pactado por escrito, no puede ser verbal, como está establecido en el artículo 77 del Código Sustantivo de Trabajo. El contrato de trabajo con empleados de servicio doméstico contempla el periodo de prueba sin exigir que sea por escrito. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del periodo de prueba, salvo para el primer contrato. Y por último, en el periodo de prueba, el trabajador tiene derecho a la afiliación de la Seguridad Social y el pago de su salario. Ese es el periodo de prueba. Bueno, entonces, quedó claro lo que son los tipos de trabajo, los tipos de contrato, perdón, según su forma, según su duración. Entonces, eso es un material que le queda a ustedes. Blanca, ¿quiere decir algo? Sí, profe, es que necesito también su ayuda aquí. Bueno, con respecto al pago de la seguridad social o los parafiscales, las empresas, ¿cómo lo tienen que hacer? Lo tienen que hacer mes vencido, y hay un decreto o hay algo que le diga que es obligación pagar mes vencido a las personas que laboran en su empresa,
o Sí, sencillamente pagan como ellos quieren, porque, por ejemplo, tengo una empresa que ahorita le está pagando la pensión de marzo, ¿sí? Y lo que es EPS y ARL sí le está pagando de abril, o sea, mes vencido. Pero que dicen que no hay ningún decreto ni hay absolutamente nada que los rija a pagarle, perdón, como mes vencido absolutamente todo, que ellos están cumpliendo de acuerdo a la ley 100, si no estoy mal, que se pague la seguridad social, ya, punto, pero no hay nada. Entonces yo llamé al Ministerio de Trabajo, de ahí me remitieron a un departamento que es especialmente para fiscales, y resulta que ni ellos me pudieron decir, y pues quedó el caso con el jurídico, con la línea del UGPPP, ellos que son de parafiscales, y no hay un decreto que diga que le debe pagar la seguridad social en tanto tiempo, ¿sí? O los parafiscales se deben pagar un mes vencido, y esa es la obligación de las empresas, pagar así, que no hay. Entonces, profe, no sé si su merced me puede ayudar, porque yo pues ahí sí lo tocó si el tema, ahí quieres tocó el tema hagamos, de seguridad social. ¿Cómo se paga la sí, seguridad social, profe? sí, Es la sí, sí, no, no, pregunta. si quieres, ahorita vamos a tocar ese tema y de todas maneras, pues, si quieres, podemos hacer una sesión y hablamos bien de ese tema. Sí, ¿te parece? Y aclaramos ese. Yo tengo aquí un material sobre parafiscales que te sería de mucha ayuda y que lo puedes utilizar en tu caso. Entonces, si quieres, yo te lo mando, me escribes y yo te lo mando y lo socializamos, también podría ser. Ay, profe, gracias, muy amable. Porque, bueno, a veces las empresas incurren en esa falta, profe. Sí, Tienen todo, tienen un contrato, lo que su merced nos explicaba ahorita, sea cual sea el contrato, ¿sí? Pero ellos incurren, y lo que la compañera decía, es que los van a afiliar por 20 días, bueno, vamos a trabajar por 20 días, y en esos 20 días no voy a pagarle seguridad social. ¿Por qué no? Si en esos 20 días puede ocurrir un accidente, mire, en el momento que, eso es lo que yo tengo entendido, y lo que dice pues el, la ley es que automáticamente uno entra a laborar, a uno tiene que afiliarlo en la ARL, automáticamente, y la EPS, que al mes siguiente se pague, es diferente, pero durante ese mes a uno lo atienden por urgencias, digámoslo así. sí, Entonces, ellos sí tienen toda la obligación de afiliarlo a uno, así sea cual sea, así sean 2 días, 3 días, ¿sí? Porque hay trabajos así, por ejemplo, pues lo así afilian a es, uno 3 días, correcto. descansa unos 5 días y vuelven, pero esa es la modalidad, digamos, de la empresa, pero sí es obligación de las empresas afiliarlo, profe. O O sea, es si hay un obligación. contrato de por Así medio, es. ¿cierto? Claro, así es. Correcto, Blanca. Correcto. Ok, gracias, profe. Muy amable. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del salario y sus elementos, ¿sí? Entonces, el salario constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones, aumentos del valor de trabajo suplementario o de las horas extras, valor de trabajo en día de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Entonces, jornal y sueldo. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo el estipulado por periodos mayores. Entonces, periodo de pago. Primero, el salario del dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos en moneda legal. El periodo de pago por las jornales no puede ser mayor de una semana y para sueldos no mayor de un mes. Segundo, el pago del trabajo suplementario o de horas extras y el de recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente. No puedes, digamos, dejarse de pagar esas horas extras por 3 meses, por 4 meses, sino tiene que ir con el salario o máximo al periodo siguiente de pago. Jornada de trabajo. La jornada máxima, la duración máxima legal de la jornada máxima ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. Bueno, esto quedó modificado eh, por el artículo, no recuerdo el número del artículo, se los voy a dejar también, en el cual
la jornada de trabajo va a tener una reducción y va a quedar en 42 horas a la semana. Esto va a ser una reducción periódica que se va a hacer año tras año hasta el 2025, donde se van a ir descontando 2 horas a partir del 2023. Entonces, 2 horas de 2023 se van a reducir, 2 horas de 2024 y 2 horas de 2025 hasta quedar en 42 horas a la semana. Esto quedó modificado y con un artículo de 2022, perdón, y se los voy a pasar. No lo voy a incluir, me pasó pasarlo, pero eso es para que ustedes sepan que va a haber una reducción de la jornada laboral. Descanso en el día sábado. Perdón, Entonces, profe. Eso no fue en el 2020 en pandemia, porque eso fue el nuevo, eso fue la nueva reforma que hizo Duque, que él informó esto y fue la reforma del 2020 y empezaba a partir del 2023. Entonces, exacto, sí. esta es la nueva reforma, pero no de este presidente. Esto es de Duque, eso viene del anterior presidente. ¿Y qué dijo la nueva reforma? Dijo que a partir del 2023 se van a empezar a reducir las horas de los trabajadores y van a hacer lo que dice el profe progresivamente. Entonces, no se va a manejar como hora ordinaria, sino se va a manejar como hora extra, esa hora que van a hacer de más. O sea, las personas van a seguir trabajando, digamos, con estos tiempos, pero ya no, una hora no es laboral normal, sino es horas extras. Entonces, a partir de julio de este año, se empieza a incrementar eso y por eso las empresas van a tener que incrementar, o sea, se reduce una hora normal, pero como para contratar a otra persona, por ejemplo, por el faltante de esos tiempos, que van a ser mínimos, pues lo van a pagar como hora extra, porque va a ser un huequito que van a tener las empresas allí. ¿Sí? Entonces, esa es como la nueva reforma, pero eso viene desde creo que fue el 2020, profe. 21, la ley es la ley Okay. 2101 de 2021. Ok, ¿sí? Pero sí, eso viene del anterior presidente y eso fue la nueva reforma laboral. Ahorita están haciendo otra reforma laboral, pero eso ya empieza a partir de julio del 2023. Exacto, correcto, Blanca, muy bien. Y en julio del 2024 se reduce otra hora. En el 2025 se reduce otra hora y así progresivamente. Hasta llegar a 42 horas. Exactamente. Gracias, profe. Muy bien, Blanca, así es. Bueno, entonces, seguimos. De todas maneras, si quieren, pueden anotarle la ley para que la revisen, que es la ley 2101 de 2021, que es sobre la reducción de la jornada laboral colombiana. Bueno, entonces, seguimos. Remuneración de trabajo nocturno y del suplementario. Entonces, tasas y liquidación de recargo. Primero, el trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, se remunera con un recargo de 35% sobre el valor del trabajo diurno. Segundo, el trabajo extra diurno se remunera con un recargo de 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno y cada uno de los recargos antes dichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con alguno otro, o sea, no se puede tener los tres juntos. El trabajo dominical y festivo, el trabajo en domingo y festivo se remunera con un recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. Yo les voy a dejar un material de apoyo en el foro de noticias, ahí en el material de apoyo, ahí les dejé un contrato a término indefinido, les dejé los formatos de Excel para que ustedes se ayuden para resolver lo que está en la guía de aprendizaje. Y también les voy a pasar unas fórmulas para liquidar todos estos recargos y trabajo dominical y festivo. ¿Sí? Entonces, eso le va a ser de gran ayuda para ustedes para el desarrollo de la actividad. Bueno, entonces, prestaciones sociales. Ahí en esa fórmula va a estar la liquidación de cesantías, todo eso. Bueno, auxilio de cesantía. Todo patrono está obligado a pagar a sus trabajadores y a las demás personas que se indican en este capítulo, al terminar el contrato de trabajo como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de años.
Salario base para la liquidación de cesantía. Para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre que no haya tenido variación en los últimos 3 meses. En el caso contrario, y en el de los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicios o en todo el tiempo servido si fuere menor de 1 año. Y vacaciones no remuneradas a los trabajadores que hubieran prestado servicio durante 1 año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Prima de servicios. El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleado la prestación social denominada prima de servicio, que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en 2 pagos. Así, la mitad máximo del 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días del mes de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado. Y los intereses de cesantías, en los cuales el empleador debe pagar al trabajador el 12% anual o el 1% mensual sobre el valor acumulado de cesantías. Se me está haciendo, tengo a las 10 un e-learning, vamos a tratar de adelantar, hacerlo lo más rápido posible. Ustedes me disculparán que tengo ahorita a las 10 también otra clase de un e-learning y bueno, vamos a ir dando más rápido. Entonces, deducciones de la nómina. Salud. El AEPS se da, es el 12.5% es el aporte total de salud, el cual está dividido en 4% que pagará el trabajador y el empleador un 8.5%. En la pensión es de 16% y el trabajador pagará el 4% y el empleador el 12%. La retención de fuente cuando aplique esta. Bueno, entonces, ustedes revisaron la guía, ¿cierto? Vamos a revisarla para que vean que hay unas actividades en las cuales, por ejemplo, bueno, el contrato de trabajo laboral, ahí están que el trabajador devenga un sueldo de 2 salarios mínimos mensuales legal vigente, teniendo en cuenta el salario mínimo de 2023, con el cargo de auxiliar contable, de identificar y explicar por separado cada una de sus partes. Ahí les dejo un ejemplo de contrato a término indefinido. Pueden utilizar cualquier otro tipo de contrato también. Entonces, con eso pues resuelven el primer punto. Hay que elaborar un cuadro comparativo de los distintos tipos de contratos laborales existentes en Colombia, conforme al Código Sustantivo de Trabajo, en donde identifica al menos 3 diferencias y 3 similitudes. Ahí ustedes, este material, estas diapositivas, este material lo voy a dejar también, lo voy a subir en el foro de noticias, donde está el material de apoyo para que ustedes lo tengan en cuenta para el desarrollo. Les va a quedar esta web también para que revisen. Realizar una infografía donde se identifique claramente la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según el decreto 1072. Busquen el decreto 1072 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí ustedes encontrarán los elementos. Es fácil, una infografía explicándolo y listo. Realizar el formato de Excel, la liquidación y pago de indemnización por despido sin justa causa del trabajador Pepito Pérez, teniendo en cuenta estos elementos. Ahí, como les dije, les pasé un formato con una hoja de Excel donde ustedes le hará más fácil para que se apoyen para hacer esta liquidación. Y también está el SIGO, el programa SIGO, que es un software contable que está en línea, en donde ustedes les va a ayudar a hacer esas liquidaciones. Aquí yo les voy a dejar, veríamos un video como una introducción de qué, ¿sí? Sí, es que yo tengo una pregunta en cuanto a SIGO, o sea, yo pues sé manejar SIGO, pero entonces el problema es para crear una nueva empresa, o sea, porque yo tengo, digamos, con las tareas que hemos hecho, tengo 12 empresas, pero entonces lo que me pasó la vez pasada fue que no sé cómo crear una nueva empresa, entonces lo que hice fue que como con la empresa que tenía, le quité los datos y le coloqué los de la nueva empresa. Pero entonces, ¿cómo, si su merced nos podría explicar o no sé, cómo, o sea, teniendo las dos empresas, crear otra empresa? Con eso no tengo como que quitar una y colocar otras y
¿Sí me entiende? Entiendo. Sí, entiendo. Mira, tú puedes, digamos que con la empresa que la creaste, es una empresa ficticia, ¿verdad? Eso lo has utilizado para actividades. Puedes realizar este ejemplo con esa misma, con una de esas mismas empresas. No hay necesidad de que crees otra empresa. Tú colocas los datos y aquí le voy a dejar un link también que ya subí en, en el foro de material de apoyo, en el foro noticias, el entorno inicial, foro noticias, en el foro de material de apoyo. En este link ahí ustedes van a ver un video de una compañera nuestra, alumna, que pertenece a la red jurídica de la UNAD, en donde le va a ustedes explicar cómo realizar ese comprobante de pago que correspondiente al ejemplo al punto 4 sobre Pepito Pérez. Ahí ustedes van a entender muy fácil y van a ver el paso a paso de cómo se saca ese comprobante de pago. Vean el video, no es muy largo, pero les explica muy bien el ejemplo y es fácil. ¿Sí? Hola, Listo, profe, profe, Bueno. buenos gracias. días. Bueno, mis apreciadas, Laura, ¿quiere decir algo? Sí, tenía una pregunta. En cuanto al pago de las cesantías, cuando a una persona se le pagan las cesantías y al momento de hacer el pago quedó mal en el fondo, la persona va a ir a retirar cesantías y dicen que no aparecen, pues ya que al momento de pagar, en vez de colocar el número del NIT de la empresa, colocan ese número de cédula de la empresa. Eso ya después empieza a pagar, a correr intereses. Sí, así es. Si la cesantía, sabes que me disculpe, es que me están llamando ya para el otro. Sí, así como tú lo dices, empieza a correr de una vez las intereses de cesantías. De una Perdón, Sí, vez. porque compañera, es que a partir de febrero, o sea, la ley dice que después de febrero de todos los años, ellos tienen la obligación de pagar antes de febrero del sí, año siguiente, ¿sí? lo que pasa Y es que después de esa fecha pagan. ellos pagaron, pero al momento de hacer el pago quedó mal. Entonces la persona cuando fue a retirarlas le dijeron que no estaban. Sí, te entiendo. Es como dice la Comunidad Blanca, pero en ese caso que se presenta, cuando tienen que si digamos que se quedaron mal, tienen que corregirlo, pero empiezan a correr los intereses de cesantías. Tienen que, cuando ya establezcan el valor, bien, tenía que entrar con esos intereses porque tienen plazo hasta febrero para Sí, claro. consignar. Listo. Muchas gracias. Bueno, mis apreciadas estudiantes, muchas gracias por hacer parte de esta webconferencia. De verdad fue muy agradable tener la participación de ustedes, una participación activa. También veo que están participando en el foro de discusión. Les agradezco y las felicito por estar pendiente, estar activa en su proceso de aprendizaje. Siento de que esta web va a ser de mucha utilidad para ustedes, tanto en lo personal como en lo profesional, como futuras contadoras. Tengan en cuenta ese material. Les pasaré, como le dije, más ese material, también estas diapositivas van a estar en el material de apoyo en ese foro. Y bueno, espero que pasen un excelente puente festivo. Estar atento, tanto por el foro de discusión, como por mensajería interna, como por WhatsApp. Ahí me han escrito también, he intentado resolver las dudas. Pues a veces me demoro un poquito porque también tengo otras actividades y tengo también 200 estudiantes. Además de este curso, tengo otros cursos. Entonces, a veces me demoro un poquito, pero trato de responderlas cada uno en el tiempo que se me sea posible. Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a terminar la grabación y estaré atento a cualquier otra duda. Como le dije, se va a publicar también en esta web, en en el entorno inicial, en el foro de enlaces y grabaciones de web, y va a quedar material de apoyo disponible para ustedes para el desarrollo de la actividad.
Más adelante puede haber un CIPAS, también si lo desean, lo podemos conectar. Está iniciando este paso, pero nos podemos conectar en un CIPAS si tienen alguna inquietud y podemos resolverlas ahí. Entonces, me despido. Que pasen un excelente fin de semana, puente festivo. Que estén muy bien. Profe, Dios la compañeras, bendiga. que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, Muchísimas profe. gracias. Buen día. Fin de semana para todos.